Bueno, como lo mencioné anteriormente, nuestra tercera variable es la temperatura, ¿cierto? No sin recordarles antes que hicimos unos ejercicios de volumen y de presión, de cambio de unidades, que cuando desarrollemos el de temperatura, vamos a subir a nuestro Classroom, junto con los que nos harían falta, que serían los de temperatura, que los trabajaríamos nuestra próxima clase. Entonces, la temperatura es una magnitud física, como bien lo pueden leer ustedes ahí, que básicamente lo que hace es medir o mostrarnos la energía interna de un cuerpo. Todos los cuerpos tienen energía interna, por más fríos que estos sean, ¿cierto? Así tenga yo un cubo de hielo o tenga un pedazo de metal o bueno, en fin, todos ellos van a tener una energía interna. ¿Sí? Esa energía interna del cuerpo, del objeto, del ambiente, ¿cierto? De cualquier material es, puede ser medida. Y esa medición es lo que denominamos temperatura. Por ejemplo, si estamos ahorita hablando del medio, ¿cierto? Hablando de nuestra ciudad, podemos saber cuál es la temperatura actual en nuestra ciudad, ¿cierto? Es muy fácil. De hecho, en muchas aplicaciones, eh, en muchas páginas podemos encontrar esa información y podríamos ver que en este momento Bogotá se encuentra a 21 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso de 21 grados Celsius? Es básicamente que la energía interna, ¿cierto? La energía que se puede percibir en el aire de la ciudad nos da como resultado esa temperatura. Ahora, para medir la temperatura utilizamos un termómetro. Y termómetros, pues hay de diferentes clases, ¿cierto? Tenemos termómetros que son de mercurio, que son los que usualmente se tenían en las casas, o eran los que más se utilizaban en las casas, donde simplemente tenemos un bulbo, un metálico que percibía esa energía interna y hacía que el mercurio al interior del nitrógeno, perdón, del termómetro, se pudiera dilatar, ¿cierto? Dilatar es que se va extendiendo. Y entonces a medida que se va extendiendo este mercurio, pues nos va mostrando una escala de temperatura. Estos termómetros de mercurio han venido siendo reemplazados, no porque sean ineficaces, no porque no midan adecuadamente la temperatura, sino por la toxicidad del mercurio. Perdón. El mercurio es un metal que es altamente tóxico, entonces puede generar un envenenamiento o algo por el estilo. Entonces se procura que ya en las casas no se utilice este tipo de termómetro para no exponerse a tener un accidente en caso de que se llegase a romper y el mercurio saliera del termómetro. Tenemos en segundo lugar otros termómetros también del mismo tipo de funcionamiento, pero ya no se les coloca mercurio, sino otro material, otra sustancia que también se pueda dilatar, ¿sí? Que también se pueda dilatar y que en dado caso de que se llegue a romper el termómetro, pues no sea tóxica. En tercer lugar, tenemos los termómetros digitales, donde a través de un sensor, ¿cierto? Determinamos la energía interna de los cuerpos y este a su vez se transmite en una imagen digital donde podemos determinar cuál es el valor de esa energía interna y nos da la temperatura. Y los más recientes, los que hemos visto últimamente, que tienen esa forma como de pistolita y son los termómetros infrarrojos. ¿Por qué en este momento son tan útiles los termómetros infrarrojos? Porque ellos precisamente, al ser una radiación infrarroja, lo que hacen es detectar la energía interna, pero evitan el contacto directo con la piel,
¿cierto? O el contacto directo con el objeto al cual se le está midiendo la temperatura. Al no tener un contacto directo, pues obviamente nos va a permitir eh, evitar contaminaciones y evitar pues todo este tema que se ha generado con lo de la pandemia, ¿cierto? La transmisión, digámoslo así como tal, en un caso determinado. Entonces, por eso es que últimamente vemos por todo lado termómetros infrarrojos. Bueno, para medir la temperatura tenemos tres escalas principales, o más que principales son las más utilizadas, que son la escala Celsius o centígrada, que es la que acostumbramos nosotros a, o la que más conocemos. Por otro lado, tenemos la escala Fahrenheit, que se utiliza mucho en Estados Unidos y en algunos países de Europa, ¿sí? Si se trajera, por ejemplo, una estufa con horno o un horno como tal de Estados Unidos importado, nos daríamos cuenta que viene calibrado en escala Fahrenheit. Entonces nos tocaría todo el tiempo estar haciendo las conversiones correspondientes para no pasarnos o no exceder en la preparación que se hace en este tipo de utensilios, ¿m? O de artefactos. Y por último, tenemos la escala Kelvin. Cuando estén tomando el apunte, por favor, no escriban grados, porque Kelvin no es una escala graduada. Los Kelvin, simplemente. Kelvin es una escala que se utiliza en las ciencias, sobre todo, y porque nos permite determinar una medida muy importante que es el cero absoluto. Y ese cero absoluto se ha considerado que es el valor en donde la temperatura, o bueno, la energía de las moléculas es totalmente nula, ¿sí? Acuérdense que dijimos que de alguna u otra manera todos los cuerpos tienen vibraciones, si sean sólidos, tienen un movimiento vibratorio. Pero resulta que en la escala en el cero absoluto no hay ni siquiera eso. No hay una energía interna en las moléculas. Y ese es un trabajo que se hace a a nivel científico. Por eso la escala Kelvin es una escala científica y es la que tal vez nosotros más vamos a utilizar cuando estemos trabajando con los ejercicios de las leyes de los gases, que eso nos corresponde en segundo periodo. Entonces, es de las escalas que más vamos a estar utilizando, la escala Kelvin. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún aporte? Ok, entonces, si no tenemos ninguna pregunta, ningún aporte, por favor, tomamos el apunte de esta diapositiva y ya vamos a hablar un poquito más acerca de estas escalas de temperatura y cómo podemos hacer el cambio entre una escala y otra. Tomamos el apunte, por favor. Eh, Juan, espérame que no. Aunque, Juan, no estoy entendiendo, equivale a aunque. Bueno, vamos tomando el apunte. Yo ya aquí le respondo a Juan la pregunta. Bueno, aquí tenemos, este gráfico no es necesario que lo hagan, simplemente es para explicar eh, pues la temática. Tenemos los termómetros que nos están midiendo en las tres escalas de temperatura. Entonces, la idea es que nosotros podamos observar la diferencia que hay entre las temperaturas de una escala y otra. Por ejemplo, aquí en la escala Fahrenheit vemos que tenemos marcadas unas temperaturas bien importantes. En primer lugar, la temperatura de fusión del agua,
En la escala Fahrenheit es 32 grados Fahrenheit y la temperatura de ebullición, que son 212 grados Fahrenheit, ¿sí? Temperatura de fusión en el agua, 32 grados Fahrenheit, de ebullición 212 grados Fahrenheit. En el caso de la escala Celsius, para la escala Celsius, entonces, que es la que nosotros manejamos, el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius y el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. El punto de fusión del agua es 0 grados Celsius y el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. En el caso de la escala Kelvin, entonces tenemos que en la escala Kelvin, el punto de fusión del agua es 273 Kelvin y el punto de ebullición es 373 Kelvin. La escala Celsius y la escala Kelvin van de a uno, si ustedes se fijan, van en la escala de a uno, en el Fahrenheit no, tenemos otros valores totalmente diferentes. Y otro valor muy importante es los 0 grados Kelvin, que es los 0 grados Kelvin, no, perdón, los 0 Kelvin, que corresponden al cero absoluto, donde yo les decía que no hay energía interna en las moléculas. Entonces, corresponde a menos 273 grados Celsius y menos 460 grados Fahrenheit. Esas son como la comparación entre las tres escalas de temperatura que se manejan actualmente o que son las más comunes. Hay otra escala que se llama escala Rankine, que es una escala científica, también una escala Renie, pero pues digamos que no son tan populares como en el caso de Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Ahora, entre estas escalas de temperatura también podemos tener conversiones, así como hacíamos conversiones en las unidades de presión y conversiones en las unidades de volumen, salvo que en estas no va a ser con equivalencias, sino con ecuaciones. Hay unas ecuaciones que nos van a permitir pasar de una escala a otra de temperatura. Entonces vamos a mirar cuáles son esas ecuaciones. En primer lugar, aquí está bien discriminado o específico, por decirlo de alguna manera, cuál vamos a utilizar en cada caso, ¿sí? Si me piden pasar de Kelvin a Celsius, entonces Celsius va a ser igual a Kelvin, el valor que me den en Kelvin, menos 273.15. Kelvin menos 273.15 o coma 15, que es lo mismo. Si es de Kelvin a Fahrenheit, entonces Fahrenheit va a ser igual a 9. Entre paréntesis colocamos que cada de Kelvin, perdón, Kelvin menos 273.15 dividido en 5 más 32. Recordemos que este en paréntesis me indica una multiplicación, es decir, que yo debo multiplicar 9 por el valor que tengo como resultado de Kelvin menos 273.15. Ese resultado lo divido en 5 y finalmente le sumo 32. De Fahrenheit a Celsius. Entonces, ¿qué hacemos para pasar de Fahrenheit a Celsius? Utilizamos esta ecuación. Celsius es igual a 5 por lo que está entre paréntesis, que es Fahrenheit menos 32, dividido en 9. De Fahrenheit a Kelvin, entonces es lo mismo, ¿cierto? 5 por Fahrenheit menos 32 dividido en 9, más 273,15. De Celsius a Kelvin, simplemente tomamos el valor en Celsius y le sumamos 273,15. Y de Celsius a Fahrenheit, entonces será 9 por grados Celsius sobre 5, 9 por grados Celsius sobre 5, más 32. Y de esa manera podemos pasar de Celsius a Fahrenheit. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones que nos van a permitir convertir de una unidad a otra de temperatura entre las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Por favor, vamos a tomar el apunte de estas ecuaciones porque las vamos a necesitar para nuestros ejercicios y pues obviamente también ahorita para
la explicación de algunos ejemplos. Entonces, por favor, tomamos este apunte. Si hay preguntas, las pueden hacer, chicos. Listo. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos para hacer transformaciones de escalas de temperatura. Este primero nos dice que vamos a convertir 200 Kelvin a Fahrenheit, ¿cierto? 200 Kelvin a Fahrenheit. Entonces, en ese caso, lo primero que hago es revisar mis ecuaciones, ¿cierto? Y mirar cuál me dice de Kelvin a Fahrenheit, ¿sí? Porque voy a pasar entre esas dos escalas, Kelvin y Fahrenheit. Entonces, aquí tengo la ecuación que dice que Fahrenheit es igual a 9 por Kelvin menos 273,15 sobre 5 más 32. Entonces ya teniendo la ecuación correcta, simplemente la voy a escribir aquí nuevamente. Entonces me dice el ejercicio o me dice la ecuación que Fahrenheit es igual a 9, ¿cierto? Por Kelvin menos 273,15 sobre 5 más 32. Listo. Ya tengo la ecuación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar esta K de Kelvin por el valor que me dieron en el ejercicio. Reemplazo la K de Kelvin por el valor que me dieron en el ejercicio. Entonces, nuevamente escribo que es igual a 9 por Kelvin, lo voy a reemplazar por 200. 200 menos 273,15 dividido en 5 más 32. Ok, ya tenemos entonces el reemplazo del valor. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es la operación que está dentro del paréntesis. 200 menos 273,15. Entonces me va a quedar 9 por, aquí ya puedo colocar el por, o desde antes, no hay problema. 200 menos 273,15 me va a dar menos 73,15, porque al ser un valor positivo y el otro negativo, se convierte en una resta. Como el negativo es mayor, pues me va a quedar un valor negativo dividido en 5 más 32. Continuamos. Fahrenheit va a ser igual a, hago la multiplicación. Entonces 9 por menos 73,15, ¿cierto? Y eso me va a dar menos 658 menos 658,35. Ustedes pueden verificar estos datos en su calculadora. Dividido 5 más 32. Listo. Luego hacemos la división. Menos 638,35 dividido en 5. Y esto nos da menos 131 menos 131,67. Menos 131,67 más 32. Y finalmente, Fahrenheit va a ser igual a menos 99,67. Es decir, que 200 Kelvin
es igual a menos 99,7 grados Fahrenheit. ¿Está claro hasta ahí cómo hicimos el desarrollo de este ejercicio? Fíjense que hicimos paso a paso, ¿cierto? Paso a paso hasta llegar al valor que nos estaban pidiendo en Fahrenheit. Tomamos la ecuación que nos dieron, reemplazamos K por 200, que fue el valor que nos dieron, hicimos la resta, 200 menos 273,15, eso nos da menos 73,15, lo multiplicamos por 9, menos 658,35. Este valor lo dividimos en 5, nos da menos 131,67 y finalmente sumamos 32 y eso nos da menos 99,67. Fíjense que los valores acá siempre nos dieron negativos, entonces yo no puedo cambiar el signo, sino que mantengo ese signo negativo hasta el final. Bueno, entonces por favor tomamos el apunte de este ejemplo número 1. Ok, nuevamente, entonces, nos dice el ejercicio convertir 200 Kelvin a grados Fahrenheit. Buscamos la ecuación que nos da de Kelvin a Fahrenheit, que es esta. Fahrenheit es igual a 9, ¿cierto? Por Kelvin menos 273,15 dividido en 5 más 32. Reemplazamos Kelvin por el valor que tenemos en el ejercicio, que es 200. Entonces, 200 menos 273,15 sobre 5 y este 9 que lo multiplica, más 32. Hacemos la resta. 200 menos 273,15 nos da menos 73,15 dividido en 5. El 32 sale de la ecuación, ya venía en la ecuación. Revisen la ecuación, por favor, y ahí se dan cuenta que ya estos valores que están ahí ya vienen en la ecuación. Más 32. Multiplicamos 9 por menos 73,15 me da menos 658,35. Dividido en 5 más 32. Al hacer esta operación, menos 658,35 dividirlo en 5 nos da menos 131,67. Igual más 32. Fahrenheit es igual, finalmente, a menos 99,67. Ese es el valor que nos da después de hacer todo el proceso. Recuerden que los valores que vienen en la ecuación son constantes, no los puedo cambiar. El único valor que voy a cambiar es el de la variable, el de la letra, que me aparece aquí en el ejercicio. Entonces tomamos el apunte de este ejercicio y ya hacemos otro ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice convertir 120 grados Fahrenheit a grados Celsius. Convertir 120 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces vamos a nuestras ecuaciones y buscamos de Fahrenheit a Celsius. De Fahrenheit a Celsius nos dicen que es igual a 5 por Fahrenheit menos 32 dividido en 9. Entonces vamos a nuestro ejercicio y escribimos la ecuación. Entonces decimos que Celsius es igual a 5 por Fahrenheit menos 32 dividido en 9. Y esa es nuestra ecuación. Entonces, Celsius va a ser igual. Recuerden que hacemos el reemplazo de Fahrenheit de la F por el valor que tenemos acá, que es 120. Permítanme aquí que se me fue. ¿Listo? 120 menos 32 y acá entonces sobre 9. Listo.
Listo. Ahora entonces sacamos del paréntesis, hacemos la operación del paréntesis. 5 por 120 menos 32. Entonces 120 menos 32 nos da 88. 5 por 88 dividido en 9. Entonces Celsius va a ser igual a 5 por 88 que nos da 440 dividido en 9. Y finalmente Celsius será igual a 440 dividido en 9, nos da 48,88. Y ese es el resultado de convertir 120 grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Mm? Entonces, fíjense que todo implica buscar la ecuación correcta según lo que queramos averiguar, hacer el cambio de la variable por el valor que nos da el ejercicio y desarrollar las operaciones que están planteadas allí. Esa es la dinámica para hacer conversión de unidades de temperatura. Tomamos, por favor, este apunte. Bueno, en nuestra próxima clase, entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios de conversión de temperatura y de volumen, porque pues no hemos hecho los de volumen. Entonces, en la próxima clase vamos a desarrollar ejercicios de conversión de volumen y de temperatura y ese mismo día, entonces subimos a Classroom los de presión que ya tenemos, los de volumen y los de temperatura, para ya quedar entonces con nuestra tercera nota. Hay estudiantes que no han presentado las dos actividades anteriores. Para esos estudiantes les digo que esa nota va a ir sobre 3,5 si la presentan a tiempo. Si no, pues ya les van a quedar los unos correspondientes. Y hoy voy a estar notificando a sus directores de grupo de los estudiantes que me deben actividades para que asimismo pues ellos Profe, yo sí notifiquen a te los quiero padres de preguntar familia. algo. Perdón, Dime, Luisa. profe, es que yo la otra vez, yo te mandé las actividades ayer. Entonces ya para Ujú. ver si tú me puedes decir, a ver si te llegaron, porque es que yo tengo unos problemas con Claro y no le llegan las actividades a los profesores Pues me para toca revisar volvértelas a igual. mandar. Yo te di creo que el correo para que también en caso tal la envíes por el correo. Sí, profe. Bueno, yo reviso y cualquier cosa ahora te informo. Bueno, Ok, profe. Gracias. listo chicos, entonces excelente resto de día, que Dios los bendiga. Nos vemos nuevamente en nuestra clase del jueves en química y mañana en física. Chao a todos.